Buenas tardes, reciban un fraternal saludo, hermanos, en el nombre del Señor. Y vamos a tomar este tiempo para leer la palabra de Dios, para enseñarla y para aplicarla en nuestra vida. Sean todos bienvenidos y especialmente quiero saludar a aquellos hermanos que en estos últimos días han pasado aflicción por el hecho de haber perdido a algún familiar cercano. Reciban un saludo, reciban un afecto de parte de toda la congregación. Y quiero decirles que estamos orando por ustedes. Creemos que Dios es el que sostiene sus vidas, el que les va a traer consuelo y fortaleza y que los va a guiar en todo tiempo. Sé que está con ustedes. Él es el único que trae consuelo, el único que nos ayuda en estos momentos tan difíciles. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, el pasaje que vamos a leer se encuentra en Mateo capítulo 3. Vamos a leer unos versículos y unos versículos del capítulo 4. Y el tema que quiero tratar con ustedes en esta tarde es la identidad de un hijo de Dios. Es a través de este pasaje, porque a través de este pasaje Jesús nos muestra esa identidad. Él tiene esa identidad como un hijo de Dios. Y la iglesia tiene que tener identidad de que somos hijos de Dios, de que hemos sido redimidos, comprados con la sangre de Jesús y que nuestra vida está en su mano y que somos sus hijos, que nos han votado hijos, como hijos, delante de Él. Bueno, vamos a leer. Dice, entonces, en Mateo capítulo 3, versículo 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces Jesús tiene identidad como un hijo de Dios. Sabe quién es Él, sabe lo que vino a hacer, sabe el ministerio que va a desarrollar. Tiene una identidad perfecta, fuerte, en armonía con Dios. Y todos somos llamados a eso, precisamente, a tener armonía con Dios en nuestra identidad. La falta de identidad como hijos de Dios nos acarrea muchos problemas. La falta de identidad de una persona dentro de su familia le acarrea muchos problemas. Pero bueno, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda esa obra de la carne y toda obra del diablo, para a nosotros traernos una identidad o darnos una identidad nueva, renovar nuestra vida y hacernos saber que Dios nos ama y que ahora, tras haber recibido a Cristo, somos hijos de Dios y que nadie nos puede separar de su amor, nadie nos puede apartar de su mano, porque ahí Él nos sostiene y nos guarda. Así que tenemos esa convicción, o debemos tenerla. Entonces el ejemplo para nosotros en esta tarde es Jesús. Repito el título, la identidad de un hijo de Dios. Jesús tenía esa identidad. Entonces, fíjate, Mateo es un hombre que fue llamado por Dios. Era un publicano, un hombre que cobraba impuestos al pueblo para los romanos, que en aquel tiempo dominaban la tierra de Israel. Y entonces Jesús un día pasando por ahí lo llama, él viene,
y lo toma como un discípulo. Y Mateo empieza a escribir después este evangelio, y quiero que veas que todo tiene un propósito. Este hombre llamado Mateo escribe, es el que más habla acerca del cumplimiento de las promesas que hay en el Antiguo Testamento y que se cumplen en la persona de Jesús, acerca de su nacimiento, acerca de su ministerio, acerca del reino de Dios. Entonces el evangelio está dirigido a los judíos que sabían todo el cumplimiento, que debían cumplirse todas esas profecías del Antiguo Testamento. Bueno, entonces él escribe y empieza a hablar de la genealogía en el capítulo 1, o los ancestros de Jesús, de dónde desciende Jesús. Habla acerca del nacimiento de Jesús, la visita de aquellos magos que ofrecen dones a Jesús siendo un bebé. Habla acerca de la matanza de los niños de menores de 2 años, cuando Herodes lo manda a hacer pensando en asesinar a Jesús, pero Jesús viaja a Egipto, ¿verdad? Y de allá regresa ya cuando Herodes, el rey Herodes ha muerto. Entonces quiero que veas que detrás de cada aspecto que Mateo va narrando hay una promesa de Dios, o hay un propósito de Dios para Jesús, para el propósito de la vida de Jesús y para el propósito de toda la iglesia. Bueno, entonces empezamos, ya leímos acerca del bautismo de Jesús. Dice aquí que Jesús vino al Jordán, ahí bautizaba a Juan el Bautista, y vino a que lo bautizara Juan, ¿verdad? Juan se le opuso, no quería bautizarlo, y la razón era, lo dice aquí, ¿no? Dice, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Lo que quiero que notes es que si antes hubo oposición, ¿verdad?, para que Jesús cumpliera el ministerio, aquí veladamente, a través de Juan, hay cierta tentación de dejar pasar el momento, de pasar por alto ese instante tan importante, ¿no? Ahora Jesús le dijo, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan le bautizó. ¿Qué quiere decir esto? Dice que Jesús fue bautizado, luego subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos, ¿verdad? Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué significa el bautismo para nosotros? Mira, en el proceso de Jesús vino, aquí está iniciando el ministerio donde va a predicar el reino y donde ese ministerio o ese caminar o ese trabajo va a concluir en la muerte o en la crucifixión, al menos en esa parte, ¿no? Porque luego resucita, bueno, y sabemos que de ahí está sentado a la diestra del Padre, pero hasta ahí está encaminado a la crucifixión, a ese punto culminante del ministerio en la tierra. La crucifixión, la muerte en la cruz. Y bueno, entonces inicia aquí a través del bautismo. Lo que está haciendo Jesús, ¿verdad?, es identificarse con los hombres en su humanidad, en su carga de pecado. Porque fíjate, quiero que veas que antes de que Jesús fuera bautizado, Juan ya bautizaba, ¿no? Bautizaba multitudes. Mucha gente venía a él. Y el requisito para ser bautizado, Juan decía, arrepiéntanse. El requisito para recibir el bautismo era el arrepentimiento. Tenían que arrepentirse y entonces eran bautizados. Y luego decía Juan, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Pero dice la Biblia ya en Hebreos 4 que Jesús no fue un hombre sin pecado, nunca pecó. Entonces, ¿qué tenía que venir a bautizarse si al final el bautismo se daba después de arrepentirse? ¿De qué tenía que arrepentirse Jesús? No había pecado en él. Vamos a leer lo que dice allá en Hebreos capítulo 4. Quiero que lo leamos juntos, que veamos lo que dice ahí. Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces Jesús no tenía que venir arrepentido al bautismo, tenía que cumplir toda justicia, tenía que identificarse con el hombre. Desde su nacimiento empezó a identificarse, nació de una mujer, ¿verdad? Se identificó, se humanó, dice Filipenses 2, siendo Dios se hizo hombre, se encarnó, ¿verdad? Entonces se está identificando con la humanidad, con el hombre, ¿verdad? Se hizo hombre prácticamente.
Dice la Biblia que se humilló haciéndose hombre y fue hecho siervo también. Bueno, pero aquí estamos hablando del bautismo, se bautizó porque se está identificando con el hombre, con el pecado del hombre, ¿no? Porque ese camino que inició lo iba a llevar a la cruz, y en la cruz está pagando el precio del pecado del hombre. Entonces hay una identificación. Dice allá en otro pasaje que voy a leer, la primera carta de Pedro, en su capítulo 2, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice, está hablando de Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Ahora, el requisito para entrar al reino de los cielos, ¿verdad?, según decía Juan, y empezó a predicar Jesús, era el arrepentimiento. Después del arrepentimiento se bautizaban, y después de ser bautizados iban tras los pasos de Cristo. Seguían la palabra de Dios, seguían el evangelio, seguían los mandamientos. Después de haber tenido esa experiencia de un arrepentimiento, de una entrega, de una renuncia a través del bautismo, y entonces empezaban a caminar con Dios. Lo que quiero decirte que es precisamente en ese momento es que Jesús se identifica con los hombres. Necesitan arrepentirse y Él viene a bautizarse a Juan, ¿verdad?, y se identifica con ellos. Y te repito que inicia el camino que lo va a llevar a la cruz, a la muerte por los pecados de todas las personas. Ok, entonces dice que hubo una voz de los cielos que decía, el versículo 17, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Yo quiero hacer énfasis en esto porque es una palabra, a mí me hace pensar precisamente este pasaje, porque por las palabras que luego se repiten cuando es tentado, recibe una palabra de fortaleza, de identidad de él como hijo en ese momento, ¿eh? y de aprobación por Dios, en el sentido de que va a iniciar el ministerio, está llevando a cabo todo el proceso natural al que fue enviado, de encarnarse, de bautizarse, y ahora de iniciar el ministerio, pero recibe la confirmación de quién es él, ¿verdad? Él lo sabía desde luego, pero recibe la confirmación públicamente, mucha gente lo escuchó, Juan también, ¿verdad?, de que él es el Hijo de Dios. Es una afirmación, son palabras que llenan el corazón. Yo quiero hacer mención de esto porque la identidad de todo hijo de Dios tiene que ver precisamente con una palabra como esta. Si vamos allá al Evangelio de Juan, en su capítulo 1, fíjate, la palabra tiene que ver con esto que sucedió con Jesús, pero la palabra en Juan está dirigida para todo aquel que recibe a Cristo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo no sé si tú has creído esta palabra, pero aquí dice que por el simple hecho de creer en Jesús como tu Salvador, de recibirlo en el corazón, de entregar tu vida a Él, dice aquí que somos hechos hijos de Dios, somos recibidos. Y esta palabra es la que Jesús está recibiendo acá. Y esta palabra es la que recibe todo aquel, o debe creer todo aquel que ha recibido a Cristo. Yo confieso, y yo espero que tú lo estés confesando con todo tu corazón, que somos hijos de Dios por adopción, que somos hijos de Dios porque Cristo nos ha comprado, porque hemos recibido a Cristo en nuestra vida. Y ahora soy un hijo de Dios, tengo una identidad de hijo de Dios. Ahora, dice aquí, vendrá el tiempo, ¿verdad?, en que debe ser probado. Toda identidad de este tipo es probada por el enemigo, es probado por el mundo, es probado por nuestra propia naturaleza. Porque dice aquí la Biblia que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjate, fue llamado para el ministerio, inició el ministerio después del bautismo, pero es llevado al desierto. Tiene que ser probada la identidad de quién es Él. Es llevado al desierto. Y me pongo a pensar que normalmente los creyentes, cuando hemos recibido a Cristo, casi inmediatamente pasamos pruebas. Casi inmediatamente somos llevados por lugares donde no quisiéramos estar y pasamos pruebas a tal manera que muchos dicen, bueno,
¿qué estoy haciendo aquí? Estaba mejor allá, sin haber recibido a Cristo no tenía tantos problemas y ahora que recibí a Cristo, tengo tentaciones, tengo problemas, el problema se hizo más grande, vaya, veo las cosas diferentes, ¿eh? más difíciles ahora. Quiero decirte que todo aquel que recibe a Cristo tiene que ser probado a su fe, pero es probado para afirmarlo, es probado para que sepa que Dios está con él, es probado para que sienta y viva la presencia de Dios y que la palabra de Dios sea eficaz en su corazón y pueda crecer en la fe. Pero Jesús está iniciando el ministerio, fue llevado, dice, para ser tentado, o sea, había un propósito. Para ir al desierto hay un propósito. Y normalmente cuando pensamos en el desierto, nosotros pensamos en un lugar de soledad, en un lugar de aflicción, en un lugar de peligros, en un lugar de fatiga, en un lugar de frío, en un lugar de muerte en algunos casos, ¿verdad? Peligros de muerte. Entonces, pero Jesús fue llevado allá para ser tentado. No fue casualidad, iba a iniciar el ministerio, fue llevado allá para ser probado. Dice aquí la palabra de Dios que ayunó 40 días y 40 noches. Es un ayuno bastante fuerte, es un ayuno milagroso, ¿verdad? Porque de alguna manera fue resistente Jesús, pero no puedo dejar de pensar que siendo hombre, ¿verdad?, pasó esa prueba como hombre también. Porque me quiero imaginar el cuerpo de Jesús cómo se fue deteriorando, gastando, enflaqueciendo a causa de la falta de alimento y que es un ayuno muy, muy difícil. Así que llegó a ese momento y dice que tuvo hambre. ¿Y la tentación cuál fue? Quiero que veas o que veamos y pongamos atención las palabras del tentador. ¿Cuáles fueron las palabras? Si eres hijo de Dios. ¿Dónde se dijeron esas palabras? Justo después del bautizo. Y entonces lo que está probando es precisamente esa palabra. ¿Eres hijo de Dios? Si tú eres hijo de Dios porque recibiste una palabra, ¿has creído eso? No sé, me imagino, fuera de lo que está escrito aquí, imagino un diálogo así. Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué estás en esta condición? Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando hambre? Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué estás en el desierto? Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué pasas tanta necesidad? Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué Dios no te abre puertas? Y te da riqueza, y te da abundancia, y te da muchas cosas, todo lo que necesitas. Y esa palabra me la imagino hoy, en este tiempo, en boca de muchas personas que nos rodean. Cuando tenemos necesidad y cuando tenemos problemas. Cuando tenemos dificultades, cuando no sabemos qué hacer, cuando nos sentimos quizás tristes o desanimados, que hasta desesperados incluso, ¿no? Y creemos y sabemos que somos hijos de Dios, pero viene el tentador a través de personas y nos dice eso. Entonces Jesús fue tentado de esa manera. Tenía el ministerio, recibe la palabra, tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad?, en el cual tengo complacencia, fuiste enviado para un ministerio, pero es probado no para sí mismo solamente, sino para nosotros también, ¿verdad?, en el sentido de saber quién es Jesús, que Él es Hijo de Dios, que Él es parte de la Trinidad, que Él vino, se encarnó y para pagar un precio por nosotros por amor. Así que fue tentado. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero que pongas atención en esto. No solo de pan, contesta Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, dice más adelante que le lleva a una ciudad, a la santa ciudad, y le lleva al pináculo del templo, a la parte más alta del templo, y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, estábamos hablando de la identidad de un hijo de Dios. El que tiene identidad
quiero decirte que vive de la palabra que sale de la boca de Dios. El que tiene identidad no tienta a Dios. Y el que tiene identidad adora a Dios y le sirve. ¿Qué quiere decir esto, hermano? La primera tentación. Dice que fue tentado Jesús a convertir las piedras en pan. ¿Sabes cuál es la trampa de esta tentación? Para nosotros, para él fue usar su poder como Dios que era, para complacerse a sí mismo, para no pasar ese sufrimiento que estaba viviendo en ese momento. Siempre el poder que Jesús usó fue para los demás, para bendecir a los demás, para beneficiar a los demás, nunca para sí mismo. Y entonces esta tentación tiene que ver con vivir de puro pan, sin tomar en cuenta a Dios, o buscando pan, o buscando alimento, buscando sustento, sin tomar en cuenta a Dios. En otras palabras, el materialismo que vivimos hoy. En otras palabras, el consumismo que vivimos hoy. Mucha gente hoy está dominada por eso. Hay una tendencia en la sociedad a vivir de lo material. Siempre está lleno de materialismo, vivir solo para eso. Vivir y trabajar solo para tener, comprar, poseer muchas riquezas. Y el corazón del hombre está entretenido en eso y el corazón del hombre se ha metido tanto en eso que ha hecho a un lado a Dios. Buscamos lo material humanamente, ¿no? Buscamos el sustento por nosotros mismos. Olvidamos lo que la Biblia dice ahí mismo en Mateo capítulo 6, donde habla, y el 7, donde habla de que el hombre es sostenido por Dios, de que Dios alimenta a las aves y viste las flores del campo, los lirios, las flores, y que es capaz de dar alimento al ser humano, también de sostenerlo. Pero el ser humano tendríamos que confiar en él. Bueno, el diablo le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. Te decía que es la trampa del materialismo, ser dominado por la riqueza, los bienes, los placeres del mundo, tener más y más, robar para algunos, mentir para otros, ser egoístas, pasar por sobre todos los demás. Y te decía que en este tiempo de publicidad, de consumismo, se nos da a entender a través de todo ese consumismo, nos sugiere y nos da a entender que entre más compres, estarás más satisfecho, tendrás paz y gozarás de la vida. Entre más tengas cosas, podrás gozar. Y la humanidad está inmersa en eso. Tener. ¿Cómo se dan las guerras? De esa manera, ¿eh? Por tener, por poseer, por conquistar. Entonces la naturaleza humana es así, es egoísta. Y entonces lo que está mostrando esta tentación es que lo que le está diciendo Satanás a Jesús, haz un lado a Dios, tú tienes poder, eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, olvídate de Dios. Pero Jesús responde, no solo de pan vivirá el hombre más, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que el hombre necesita no solo es el alimento material, sino el alimento espiritual. Así que aquel que ha conocido a Dios, que vive en la palabra, confía en Él, sabe quién es Él y está siguiéndole y está sirviéndole. Así que dice la Biblia que luego lo lleva al templo y le dice que se aviente desde la parte más alta para que todo el mundo te vea prácticamente, para que todo el mundo te vea y te aplaude y te reconozca y entonces sabrán quién eres. ¿Qué tiene que ver eso, ¿no? con lo que estamos mencionando? Pues está hablando, hermano, de la afirmación que toda persona necesita, porque está hablando de que sea reconocido. Y muchas personas buscan ese reconocimiento de los demás. Hay una inseguridad, una falta de identidad, una falta de valor personal. Y yo no digo que no necesitemos todos afirmación. Desde pequeños necesitamos que nos quieran, que nos amen, que nos apapachen, que nos hablen de las virtudes, que nos afirmen en las cualidades que tenemos, ¿verdad? Porque eso trae seguridad a nosotros desde pequeños. Eso es sano, es bueno. Pero aquí la tentación va más allá. La tentación va hacia ser reconocido en vanidad, al usar el talento para sí mismo, para gloria de uno mismo, para ser reconocido. Lo puedes ver. Esa situación la puedes ver, cómo actúan las personas que a veces poseen muchas riquezas,
que son reconocidos, sobre todo los deportistas. Tú puedes ver, o podemos ver la actitud de orgullo y de soberbia que los ha llevado, a la cual han llegado a través del trato de las personas, del reconocimiento. Yo no digo que no se reconozcan las virtudes y los dones y talentos de las personas. El detalle no es eso, el detalle es hacer de nosotros mismos un Dios. Entonces lo que le está diciendo a Jesús es que aviéntate o lánzate o de la parte más alta y la gente te va a aplaudir, te va a reconocer. Eso es vanidad, despierta el orgullo y la vanidad. Entonces, Jesús dice, no tentarás a Dios. Tentar a Dios tiene que ver con usar mal la palabra de Dios, aplicar mal la palabra de Dios, como que Dios debiera cumplir sus promesas a mis caprichos, debiera cumplir sus promesas a mis deseos solamente porque está ahí escrito y porque le ha prometido. Pero recordemos que toda promesa de Dios, la condición normalmente siempre es someterse a Dios, siempre es humillarse a Dios, así, obedecer a Dios. Así que, fíjate, está siendo tentado Jesús acerca de lo material, está siendo tentado acerca del reconocimiento y está siendo tentado acerca del poder, porque dice aquí también la última parte, el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, dice, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Un monte alto. ¿Qué implica eso? Le mostró los reinos del mundo, dice, y le está mostrando poder, el gobierno. Hay personas que buscan lo material, hay personas que buscan ser aprobados, mostrarse a sí mismos, vanagloriarse a sí mismos, pero hay personas que buscan poder también. ¿Para qué? Porque es una manera de imponer la voluntad, es una manera de ser egoístas e imponer la voluntad sobre los demás. Ahora Jesús en esas tentaciones mencionó la Escritura. Él decía, escrito está, aplicó la palabra. Entonces, para que un hombre pueda mantenerse fiel en el propósito que Dios le ha dado, tiene que ver con la palabra y tiene que ver con el Espíritu Santo. Y quiero decirte, ¿no?, que Jesús tenía una identidad a prueba de estas tentaciones. Dice la Biblia que no pecó, aplicó la palabra. Cuando fue bautizado recibió el Espíritu Santo, lo llenó, estuvo en su presencia, lo llenó, recibió la palabra de Dios, este es mi Hijo amado. Viene la tentación y las libra de una u otra manera. Ahora Jesús, quiero que veas que Jesús no es la única vez que es tentado. Más adelante vamos a encontrar con que cuando Él está anunciando que es necesario que Él vaya a Jerusalén y sea maltratado por las autoridades ahí, y sea muerto, y sea resucitado, Pedro le dice, no queremos que esto te pase, de ninguna manera te pase esto, no vayas, prácticamente lo que le dice, ¿no? Y Jesús le dice, me eres estorbo, Satanás, ¿no? Le está siendo tentado a no llegar a Jerusalén y cumplir su propósito. Pero no solo eso, a través de la persecución de la crucifixión fue tentado a eso. Él mismo, antes de ir a la cruz, en su humanidad, en su sensibilidad humana, está orando a Dios. Que sea esta copa no como yo, sino como tú quieres. Y cuando está en la cruz, pasa la gente y le dicen, si eres hijo de Dios, bájate y creeremos en ti. Está siendo tentado a parar ese sufrimiento. Pero no solo está siendo tentado a parar el sufrimiento, sino está siendo tentado a no cumplir un propósito eterno de Dios. Quiero que pensemos, hermanos, que tenemos un llamado especial y a veces nos apartamos de ese llamado por este tipo de tentaciones. No sé si lo material sea una tentación para ti, pero tú y yo tenemos un propósito, hemos sido llamados por Dios, ya hemos creído, quizás nos hemos bautizado y con eso le hemos dicho a Dios que estamos dispuestos a seguirle, a servirle, que hemos renunciado, que nos estamos identificando ahora con la muerte de Jesucristo.
allá en capítulo 6 de Romanos habla, si Él se identificó en el bautismo con nosotros, nosotros en el bautismo nos identificamos con Él, en la muerte y en la resurrección, pero Él nos habla de una nueva vida. Y entonces en esa nueva vida, en ese nuevo propósito que tenemos de vivir para entregarnos a Dios y servirle, ahora entonces somos tentados a buscarlo a Él, pero somos tentados por buscar lo material. No sé si nos preocupamos demasiado sobre eso, si estamos inmersos, si invertimos el tiempo, si eso es lo más importante para nosotros, si lo material, tenerlo, poseer, comprar, eso es lo más importante porque nos sentimos seguros en eso. Pero la verdad es que Dios es el que nos da la gracia y el que nos sostiene a nosotros. El reconocimiento, que nos reconozcan, que sentirnos apreciados por los demás, sentirnos que los demás nos aman, sentirnos aprobados por los demás, cuando en realidad el que es creyente, el que tiene su identidad en Dios, no le interesa lo que los demás piensen. Él tiene fe en Dios, él le ha creído a Dios, él conoce a Dios, él le sirve a Dios, él busca a Dios. Aunque los demás no lo hagan, aunque los demás no lo entiendan, aunque los demás lo critiquen, aunque los demás lo rechacen, él ha entregado su corazón y su vida a Dios y le sirve, independiente de los demás. Y entonces, no solo eso, sino que sirve, dice, sirve al Señor Dios, adora y sirve. Entonces, el siervo o el hombre o el hijo que tiene una identidad, vive de la palabra de Dios, le cree a Dios, tiene su identidad en Dios porque obedece la palabra, la aplica en su vida y adora a Dios y le sirve. No busca el poder, no busca aprovecharse de él, sirve a otros. Así que, hermanos, todos somos tentados de esa manera. Pero hay algo que quiero remarcarte y quiero que lo veas o lo veamos aquí, es que Jesús, las dos armas que utilizó fue la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Ustedes y yo tenemos estas dos armas para poder salir adelante, para poder vencer toda tentación, para poder ser fortalecidos, para poder ser bendecidos y guiados por Dios en nuestra vida. Ahora, te menciono esto, hermano, porque más adelante yo quiero que veamos cómo Mateo nos va a conducir, nos va a guiar en el sentido de cómo Jesús trató con los discípulos. Aquí lo que estoy tratando de que veamos es que tú y yo tenemos que tener una identidad de hijos de Dios. Si tenemos esa identidad, vamos a ser sometidos a tentación, pero vamos a vencer, y la manera de vencer es con la palabra y con la presencia del Espíritu Santo. Habremos de vencer, pero tenemos que tener la mirada en un propósito eterno que viene del corazón de Dios para nosotros, que vamos a llegar a ese final o a ese propósito a través de vencer toda tentación, fortalecidos por la palabra y por su Espíritu Santo. Así que yo quise iniciar en esta tarde con esto. Posteriormente vamos a hablar acerca de la formación del carácter del creyente. Nos hemos identificado a través del bautismo, a través de la tentación. Sabemos que tenemos un propósito y sabemos que tenemos que usar la palabra y ser usados o ser llenos del Espíritu Santo para poder vencer. Bueno, yo quiero invitarte a orar y después continuaremos con este tema para la formación nuestra con la afirmación y la identidad como hijos de Dios. Dios te bendiga, hermano. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta tarde. Queremos darte gracias, Señor, porque has tomado nuestra vida. Queremos darte gracias porque nació en tu corazón el propósito de llamarnos, de adoptarnos como hijos. Y te damos gracias porque a todo aquel que ha creído en tu nombre, aquellos que hemos creído en tu nombre, hemos sido llamados, somos llamados hijos de Dios. Hemos sido adoptados por tu gracia y por tu favor. Y hoy nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo, Padre, que hemos sido tentados, reconociendo, Padre, que diariamente, Señor, constantemente somos tentados a apartarnos de ese propósito y olvidamos muchas veces tu palabra y el poder que hay a través de entregar nuestra vida y dejar que el Espíritu Santo guíe. Pero hoy ante ti nos depositamos, ante ti estamos y diciéndote, Señor, que nos llenes de tu palabra y de tu Espíritu Santo.
que nos llenes, Señor, de tu presencia, que nos llenes de tu gracia, de tu poder, y nos hagas más que vencedores en Cristo Jesús cada día de nuestra vida. Señor, no permitas que nada pueda apartarnos de tu propósito y que toda tentación pueda ser vencida, Señor, porque te necesitamos, eterno Dios, te necesitamos. Gracias, bendito Dios, por este momento en tu presencia y porque creemos, Padre, que nuestra vida te pertenece, está en tu mano y que nadie nos puede apartar de ahí. Gracias, Señor, por el privilegio de ser llamados hijos tuyos y por el privilegio de ser sostenidos por tu mano, y estamos seguros que nadie nos puede apartar de ahí, de tu mano, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Yo sé.